Vemos a Job hablando directamente con el cielo. Lo que pasa es que las calamidades de Job fue lo que conmovió a Job, lo que transportó a Job a poder hablar con el Padre. Hay gente que están tan bien que han perdido la comunicación con Dios. Dios te bendiga, la paz del Señor Jesucristo esté contigo y los tuyos. Para nosotros es más que un honor, es más que un privilegio que siempre tú estés conectado con nosotros en tu plataforma preferida, Excelencia Cristiana Televisión, de tu segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Quien te habla es tu hermano y amigo Christopher Arias. En el día de hoy traemos un joven que tiene una palabra poderosa, ha estado con nosotros, usted lo conoce, se ha sacudido con nosotros en diferentes segmentos, pero hoy está aquí con nosotros en el mundo espiritual. Así que lo voy a estar dejando para que él se presente a la audiencia de Excelencia Cristiana Televisión. Mi hermano, Dios te bendiga, Amén. bienvenido. Dios te bendiga más, muchas gracias. Dios le bendiga mucho, que el Señor esté con cada uno de ustedes, así también la paz del Señor. Respondemos al nombre de Melky Lorenzo Ortiz, evangelista por su misericordia. Nos congregamos en la iglesia Lumbrera del Camino, perteneciente al Concilio IMAC. Nuestro pastor Kelvin Arias, al lado de su esposa Adalgisa Ventura, en el Edén de Villamella. Amén, amén, amén. Tremendo, de verdad que sí, estar con nosotros y compartir la palabra del Señor. Sé que tiene un tema poderoso, un tema impresionante que va a marcar un antes y un después en la vida de alguien, pero quiero que la audiencia se suscriba al canal, active la campanita y vaya ahí escribiendo, comentando la palabra que más le va impresionando, la palabra que más le va impactando, porque sé que usted tiene que ponerse el cinturón, tiene que ponerse el traje de buzo, porque vamos para aguas profundas, pero también vamos para las alturas. Sin más preámbulo, estaré dejando a Melky para que en ese mismo tenor esté disertando la palabra del Señor. Amén, muchas gracias, Christopher. Para mí es más que un privilegio y un placer, amén, más tenerte ahí con nosotros. Amén. Es una bendición. Vamos a leer, antes de dar el tema que vamos a hablar, vamos a leer en el libro de Job, su capítulo 42. Vamos a considerar del verso 13 al 17. Job, si tú estás allí en casa, donde quiera que te encuentres y tú crees que puedas ir conmigo a leer estas palabras. Job 42, 13 al 17. Leemos en el nombre de Jesús. Pues yo digo amén. Dice, tuvo también 7 hijos y 3 hijas. A la primera de ellas le puso por nombre Yemama, y el nombre de la segunda fue Kesúa, y el nombre de la tercera Carnapoj. Y no se encontraban mujeres tan bellas como las hijas de Job en toda la tierra, y su parte le dio herencia junto con sus hermanos. Agarre esta palabra aquí. Después de este tiempo, Job vivió 140 años y vio a sus hijos y a los descendientes de sus hijos hasta la 4ª generación, y envejeció Job satisfecho de sus días y murió. Dios mío. Padre, gracias, Dios, por esta palabra, Señor. Bendice a alguien, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es tremendo esto. Queremos hablar con el tema Nuevos Horizontes. Wow. Nuevos Horizontes. ¿Por qué me voy a Nuevos Horizontes hablando de Job? Usted me preguntaría, pero si tú me estás hablando de Job, del proceso, de todo esto, tú me estás hablando ahora de Nuevo Horizonte. El encabezado que tiene el tema que nosotros acabamos de leer, el capítulo 42 tiene un encabezado bien bonito que dice la restauración de Job. Sí. Para mí, ¿qué es Nuevos Horizontes? O no para mí, sino la definición que yo he buscado, nos damos en cuenta que un horizonte dice límite visual de la superficie terrestre donde parece juntarse el cielo y la tierra, espacio visible de la superficie del globo comprendida dentro del mismo horizonte. Es tremendo esto. Cuando yo busco la definición me doy cuenta de que dice que es un límite, pero es un horizonte. Wow. Cuando yo digo nuevo horizonte o hablar en un sentido espiritual, como es el segmento Conociendo el Mundo Espiritual, no nos podemos quedar en lo natural, no nos podemos quedar en la superficie terrestre donde habitamos, sino que debemos de ir más allá, debemos de ir un poquito a algo más sublime. ¿Por qué? Cuando yo hablo de nuevos horizontes, estoy hablando fuera de lo que nosotros conocemos como la línea terrestre. Sí. Hablar de nuevos horizontes, si nos vamos a la historia o la ciencia social,
espaciales, a la cartografía, que es lo que nos estudia el planeta Tierra, nos damos cuenta que hay una línea que divide el mundo, llamada la línea del Ecuador. Así es. Y esa línea, vamos a darnos cuenta de que en Ecuador hay una parte que pasa justamente por el centro de Ecuador, por eso se llama así. Cuando pasa de hacia arriba o hacia abajo, estamos hablando de un nuevo hemisferio, un nuevo horizonte. Asimismo pasa en el mundo espiritual. Cuando hablamos de nuevo horizonte en el mundo espiritual, estamos hablando más allá de lo que nosotros podemos entender, de lo que nuestra mente puede expresar, de lo que nuestra mente puede comprender. Un nuevo horizonte son nuevos caminos, nuevas etapas y nuevos límites, nuevos conceptos de todo lo que entendemos. Ahora, yo me voy a hablar de Job. ¿Qué pasa con Job? Nos damos cuenta, el ángel de Jehová acampa alrededor de lo que le teme y lo defiende. Eso nunca ha caído, porque dice que en un momento fue Satanás, se coló de entre los hijos de Dios y fue a orar al Señor y comienza a hacer un sinnúmero de cuestionantes a través de Job. ¿Por qué con Job? ¿Por qué habla de Job? Dice que la Biblia encontró a Job justo, temeroso delante de Dios en esta tierra. Cuando Satanás va donde Dios y le dice, mira, está pasando algo. Él te adora porque tiene todo lo que tiene. Él te adora porque él está capacitado para adorarte, porque él no pasa hambre, tiene muchos hijos, tiene más ganado que cualquiera, tiene becerro, tiene vaca, tiene de todo. Pero pasa algo, es que este hombre, ¿cómo no va a adorarte si lo tiene todo? Wow. Entonces, por eso es que esto me choca. Cuando yo veo que el Señor le dice a Satanás, ve, haz, pero no toque su alma. Dios mío. O sea, le estás diciendo, ve a lo terrestre, pero no cruces el horizonte. No vayas hacia un nuevo comienzo, o sea, hacia la nueva capacidad que él ha experimentado. Porque el Señor no está viendo el presente de Job. El Señor está viendo el futuro de Job. El Señor está viendo la capacidad que tiene Job para soportar la prueba, para soportar lo que va a devenir. Ahora bien, me voy bien. Cuando voy donde Job, me gusta algo, que es que comienza a suceder un sinnúmero de cosas. Dice, la llaga, comienza Job a perder todo. Pero a mí lo que más me impacta no es lo ganado que él pierde. A mí lo que me impacta es cuando pierde los hijos. Cuando pierde los hijos, aquí hay una enseñanza bastante poderosa, y es que nos damos cuenta del amor que tiene Job hacia estos muchachos, porque dice que él cada día se levantaba a ofrecer sacrificio por sus pecados. La Biblia no lo relata así claramente, que decía así, pero sí da a entender que era por lo que ellos hacían, porque estos muchachos hacían banquete. Cuando hacían banquete invitaban por si habían fallado a Dios. Entonces, ¿qué hacía Job? Job era el amor tan fuerte que Job le tenía a estos muchachos, a sus hijos, que Job se estaba olvidando prácticamente de lo que era él, y él estaba tapando ese espacio con sus hijos. Entonces Dios comienza a hacer algo. Dios comienza y dice, espérate, hay un límite que no es de cruz, que Job todavía no ha cruzado, que tiene que comprenderlo. ¿Para qué? Para yo poder mostrar su gloria en mí, para que yo pueda mostrar su gloria en él. Ahora, Dios nunca va a mostrar su gloria en una persona que cree tenerlo todo, en una persona que se siente que no falla, que se siente, mira, Job tenía su casa bien organizada, Job no tenía problema en su casa, en su hogar. ¿Por qué yo digo esto? Porque si la Biblia habla tan claro como dice, un hombre apartado del mal, un hombre recto, un hombre justo, un hombre que no tenía ningún tipo de problema, es porque este hombre tenía la capacidad y la facultad de poder decir, yo estoy bien. Pero hay algo que me gusta. Entonces, cuando sucede lo que sucede, dice que le he quitado todo. Ahora bien, mueren todos sus hijos en una de estos banquetes. Wow. Y a mí me llegó algo en la mente que lo hablaba con uno de los profetas y le decía a él, tú sabes algo, yo puedo entender que cada persona que escapó de uno de esos acontecimientos que pasó con Job, no fueron gente que fueron a darle buena noticia. Todo el que fue a darle una mala noticia. Estas personas lo que estaban tratando de buscar, o el enemigo estaba haciendo su engranaje, ¿para qué? Para que Job, mire, era para que Job se quitara la vida. Era para que Job dijera, yo no voy a seguir viviendo, porque ¿cómo es posible que de uno tras otro se me mueran las yuntas, yo pierda a mis hijos, y aparte de que yo pierda a mis hijos, yo pierda todo lo que he ganado, todo lo que es tierra, todo lo que es casa, todo lo he perdido? Y aún así, Job dijo, espérate, todavía yo creo que hay una esperanza. Wow. Todavía hay algo. O sea,
el nuevo horizonte de Job, él no entendía que estaba en esta tierra. Ya Job podía, después que Job podía morir, y él podía entender que todo lo que le había sucedido fue por causa de Dios. Así es. Y por causa de que Dios le había permitido vivir esto para que él entienda, y no simplemente para que él entienda, sino para que esta generación entienda que Dios hace con quien Él quiera. No simplemente hay gente que comienzan a decir, no, que yo no salgo de un proceso. Si tú notas, Job salió de un proceso, pero entró a otro. Salió de un proceso y entró a otro. O sea, tú nunca te vas a quedar en el mismo proceso. Si fue Dios quien te llamó y si es Dios quien te está procesando, Dios te va a sacar de un proceso para enseñarte algo. Cuando te saca de ese proceso que te enseñó eso, entonces te entra a otro proceso. Porque hay gente que viven 10 años, 20 años en el mismo proceso. Si lo viviste en el mismo proceso, o sea, tú no puedes morir en el mismo proceso. Ese proceso tiene que abrirte a ti un nuevo horizonte. Claro. Ese proceso tiene que abrirte a ti un nuevo espacio. Ese proceso tiene que abrirte nuevas puertas. ¿Para qué? Para que tú hables de ese proceso y personas sean bendecidas con ese proceso. Así es. Y me gusta algo y cuando voy a entender, yo digo, wow, ¿cómo es que esta gente viene a hablar mal solamente de Job? Era para que Job dijera, ya no tengo escapatoria, yo voy a asesinar, yo voy a quitarme esta vida. Ya yo no, incluso él le dijo, mira, maldito el día en que he nacido. ¿Por qué? Porque ya Job estaba hasta aquí. Y no simplemente eso. Hay 3 amigos. Me imagino yo, no dice la Biblia. Wow. Esta gente siempre andaban con él, se tomaban su vinito con él, iban y gozaban con él. Y estos muchachos, en vez de venir a consolar a Job, ¿sabes lo que vienen? A acusarlo. Están acusando a Job. Y yo pude entender, y yo digo, Dios mío, ¿por qué es que el mucho aplauso, el mucho estoy contigo cuando tú estás bien, sí, luego que tú caes te hace daño? ¿Tú sabes por qué? Porque tú lo entras en tu corazón. Tú comienzas a apreciar a esa gente de una manera tal, wow, que cuando tú caes, tú piensas que esa gente lo que te van a ayudar, esa gente lo que te van a criticar. Esa gente van a ir en contra tuya. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que tú nunca podías fallar. Y al único que nosotros podemos entender que nunca puede fallar es a Dios. Por eso es que cuando nosotros caemos, entonces Dios te dice, yo te dejé caer, ¿pero para qué? Para que tú puedas ver un nuevo horizonte, una nueva etapa en tu vida. Y hablar del libro de Job es hablar de un libro completamente de aprendizaje, completamente de escalones, subir de nivel. Job es terrible porque a pesar de todo esto, vemos a Job de pie, vemos a Job avanzando, vemos a Job gritando al cielo, Padre, Dios mío, ayúdame, necesito algo. Pero lo que más me gusta es que cuando entramos aquí, que vemos la restauración de Job, vemos a Job hablando directamente con el cielo. Lo que pasa es que las calamidades de Job fue lo que conmovió a Job, lo que transportó a Job a poder hablar con el Padre. Hay gente que están tan bien que han perdido la comunicación con Dios. Dios mío. Hay gente que están tan bien que han perdido la comunicación con el Señor. Y es peligroso cuando nosotros nos sentimos que ya no tenemos, que ya no necesitamos nada. Cuando tú te sientes así, tienes que revisarte. Porque el creyente que dice nunca necesitar, pues entonces no es creyente del Padre Celestial. Sin temor a equivocarme digo esto. ¿Por qué? Porque nosotros todo el tiempo tenemos que tener una nueva etapa. ¿Por qué yo digo esto? Porque el creyente, la Biblia dice que sus palabras son nuevas cada mañana. Y como sus palabras son nuevas cada mañana, la misma palabra fue la que nos dio vida. Entonces eso nosotros lo tenemos incrustado por dentro. Wow. Si fue su palabra la que nos dio vida y dice que son nuevas cada mañana, entonces nosotros cada mañana tenemos que tener un espíritu renovado. Hay gente que todos los días se levantan con el mismo espíritu. Hay gente que todos los días se levantan con la misma mala costumbre. Hay gente que todos los días se levantan con la misma malas palabras en su boca. Entonces esas personas no están siendo de edificación para nadie. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser nuevo cada día. Tú tienes que darle a la gente sorpresas cada día. Tú no te puedes quedar en el mismo nivel. Porque si tú notas, automáticamente tú tienes un día más de vida. Es un día más que se te está haciendo acortado. Y nosotros entendemos que cada año que pasa, nosotros aprendemos algo nuevo. Cada año yo no me puedo poner la misma camisa que yo utilizaba cuando tenía 3 años, cuando tenía 7 años. ¿Por qué? Porque no me va a servir. Wow, o sea, lo que te estoy diciendo
es que son etapas que nosotros debemos de vivir como creyentes, y esas etapas nosotros no podemos cuestionarlas, no podemos comenzar a decir, Dios mío, pero ¿qué es esto? No, no, no. Nosotros lo que tenemos que vivirla fielmente y al 100% podemos entender que hay un nuevo horizonte que va a ser abierto para nosotros. Yo hablaba de horizonte al inicio y era una capacidad, era la facultad de poder conectar lo que es el cielo con el lugar terrestre, o sea, la tierra. Pero el nuevo horizonte en el mundo espiritual va más allá del cielo y la tierra, va más allá de lo que es la suspensión, la expansión, va más allá de todo esto. El nuevo horizonte del que yo te estoy hablando es el horizonte, es el creador del cielo y de la tierra. Por lo tanto, si yo te estoy hablando del creador del cielo y del creador de la tierra, aquel nuevo horizonte del cual yo te estoy hablando es más perfecto, es más tremendo que cualquier cosa en esta tierra. ¿Por qué yo digo esto? Porque la Biblia dice que esta tierra es el estrado de sus pies, mas sin embargo, si él pisara un pie en esta tierra no va a poder contener la grandeza. O sea, lo que te estoy diciendo simplemente se ve sencillo, pero lo que te estoy diciendo es que hablar con el Dios del horizonte, o sea, hay gente que están buscando una gracia, pero no están buscando al Dios de esa gracia. Hay gente que quieren ver milagros, pero no están buscando al Dios de los milagros. Gente que quieren ver sanidad, gente que quieren ver liberación, pero ¿dónde está el Dios de liberación en tu vida? Wow, tremendo. ¿Dónde tú lo has dejado? ¿Tú has hablado con Él? ¿Tú le has preguntado, Dios mío, ¿tú crees que está bien que yo vaya hacia tal sitio porque alguien me está hablando que hay un problema allí? ¿Tú crees que está bien que yo vaya? No, vamos y punto. Entonces, de ahí viene el problema. Las actitudes, alguien decía ayer que hay consecuencias para cada ocasión. O sea, cuando tú haces algo, hay una consecuencia que viene a causa de eso que tú hiciste. Entonces, ¿cuál es la consecuencia que tiene Job? Si usted se fija, toda esta consecuencia, ¿qué le produjo a Job? Que Job dijera, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De una manera tremenda, Job le dice, yo solamente había escuchado de ti, yo solamente había entendido de que tú eres Dios, pero ahora, con todo lo que me ha pasado, con todo lo que yo he visto, esto es terrible, es que no hay un Dios incomparable. Y si usted se nota, si usted se fija algo, lo que más me gusta es que Job dice esto antes de que le suceda la bendición. Wow. Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sabe por qué? Porque ya Dios había entablado una conversación con él. O sea, todavía Dios no le había entregado lo que le había entregado, lo que había de entregarle. Sí. Todavía Dios no le había dado duplicado la ganancia de lo que él tenía, ni le había entregado a sus hijos nuevamente. No, él entendió con quien él estaba hablando era más excelso que lo que él podía tener. Así es. Es que él entendió que lo que él perdió no se comparaba con la interacción que él tuvo con el Padre. Él dijo, wow, me sentí tan bien hablando con Jehová, hablando con el Señor, con Yahweh, hablando con el Adonai, mire, yo no sé cómo él lo expresó, pero él dijo, yo me sentí tan bien hablando con el Señor que yo entendí que solamente de ahí, de oída lo había escuchado, ahora mis ojos lo están viendo. Sí. Escúcheme, porque a Job se le entregó una palabra, él dijo que mi embrión vieron tus ojos. Wow. O sea, desde antes. Y ahora él dice, ahora mis ojos te ven. Cuando en la Biblia dice, mi embrión vieron tus ojos y pudieron notar todas las maravillas de la tierra, está diciendo, mira, aún yo, desde antes que tú me formase, estuve en un encuentro contigo. Pero Job dice, ahora mis ojos te están viendo. O sea, no es desde ese momento. Hay gente que entienden que cuando ven el pacto de Dios con ellos, o sea, cuando ven la manifestación de Dios en ellos, piensan que es ahí. No es ahí. Hace rato que ya Dios estaba contigo. Lo que pasa era que tú no habías experimentado eso. Tú no le habías dado acceso. Tú no habías accesado al mundo espiritual donde estaba esa puerta, donde estaba esa habitación. Entonces, si tú no habías accesado a esa habitación, tú no podías contener eso. Tú no podías tener eso porque somos recipientes. Al ser recipiente va a ser depositado lo que Dios entiende que nosotros tenemos la capacidad para que eso sea depositado. Pero ¿cómo se hace eso? Nosotros buscando, nosotros pidiéndole ayuno y la oración. En un momento llegan unas personas y los discípulos estando ahí le dicen,
le dicen, pero mira, tus discípulos están aquí y hemos tratado de echar fuera este demonio y no podemos. Y él le dice a ellos, no solamente es simplemente profesar, echar fuera. Wow, si tremendo. no pasa algo, hay un ayuno y una oración. Así es. Este género no sale si no es simplemente con ayuno y oración. O sea, que va más allá de lo que yo puedo imaginarme, de lo que yo puedo ver y de lo que yo estoy viendo. Es más, va más allá de lo que yo estoy hablando. O sea, lo que estamos hablando aquí va más allá de lo que estamos compartiendo con palabras, porque lo que va más allá nosotros no podemos testificarlo, nosotros no podemos hablar de ello. Si tú notas, aquellos hombres de Dios que tuvieron un encuentro con Dios dicen, yo vi cómo. O sea, no dicen exactamente vi esto. Dicen yo vi cómo, porque era tan excelente, sí, era tan excelso, era tan sobrenatural lo que ellos veían que nunca en su vida ellos habían visto eso y no tienen cómo decirlo. Pablo en un momento dijo, yo no sé. Se quedó ahí. ¿Por qué? Porque lo que vio fue tan grande, lo que vio fue tan majestuoso que él no tenía palabras humanas para él poder. O sea, él cruzó el horizonte y él no tenía palabras humanas para él decir, para él expresar lo que ya hace rato él había dicho. Así es. Entonces tenemos que tener bien claro cuál es el nuevo horizonte que nosotros tenemos, porque pensamos que estamos en el nuevo horizonte aún estando en el mismo lugar. El nuevo horizonte va más allá de lo que nosotros podemos decir, llegué a una meta, no tiene límite. Si Dios dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, si usted se da cuenta, el fin es Él, y donde usted nunca va a llegar es a tener la posición que Él tiene. Por lo tanto, usted nunca va a llegar al final, sino que siempre va a haber algo nuevo. Siempre va a haber cosas excelentes, siempre va a haber cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque cuando tú te propones, eso tú lo vas a obtener. Job nunca pensó que todo lo que él tenía, él lo iba a obtener nuevamente. O sea, todo lo que él perdió, él no pensó que lo iba a obtener. Él dijo, y cuando él declara esta palabra, hablé contigo y me di cuenta que tú estabas conmigo. El Señor se agrada de Job y dice, más bien, ahora tú estás comprendiendo, ya tú ahora estás donde yo quería llevarte. Ya tú ahora entiendes desde el principio que tú no entendías, desde el principio cuando tu mujer te dijo, maldíceme y muere, tú no lo hiciste. Y desde ahí comencé a notar todo eso y todas las imperfecciones que tenía en el camino las fui cuidando. Entonces, los creyentes vamos a ser como Job todo el tiempo. Seremos como Job. ¿Cómo? Las calamidades de Job fue para enseñar al creyente que todo lo que a nosotros nos pasa es para en un tiempo presente. El presente de Dios no es el presente nuestro, sino que es el futuro nuestro. Como el presente de Dios, Dios siempre habita en ese tiempo, o sea, no un tiempo, sino que Dios siempre habita en la vida del hombre en el presente perfecto. Entonces, como Dios habita en el presente perfecto, ¿qué es lo que nosotros a vista, sí, podemos entrar allí y podemos ver? Por eso es que profetizamos. Profetizamos porque nosotros estamos viendo el eterno presente del cielo manifestado en nuestra vida, que para nosotros es un futuro que es incierto para el hombre natural, para el hombre carnal. Pero el hombre espiritual, cuando ve esto, dice, wow, me estremecí. ¿Por qué? Porque vi el eterno presente de Dios manifestarse hacia un futuro que yo pensé que no podía llegar a ver. Entonces, es tan tremendo esto, es terrible. A mí me encanta hablar de esto. Yo puedo amanecer hablando de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque siempre hay cosas nuevas que se nos van añadiendo. Hay una iluminación tremenda que se nos va dando. Y si usted nota algo, nosotros vemos ya que Job, cuando Job ya entiende todo esto, dice que el Señor comienza a entregarle a Job. Le duplica todo lo que había perdido. Cuando tenía 500 le entregó 1000. Sí. Aún teniendo 3 le entregó 6000. Aún teniendo, o sea, todo le entregó. Ahora lo que vemos aquí es que él no le entregó 14 muchachos. Wow. Háblanos de eso. Él no le entregó 14 hijos. Le entregó 7 hijos. ¿Sabe por qué? Porque él entendió y le dijo esto, mire. Lo primero que él le dijo es, ya yo viví lo que tú ahora vas a comenzar a vivir. O sea, ya yo te vi. Al yo verte, te entregué todo lo que tú tenías. Eso es material. Lo material puede ser duplicado. Escucha algo. Cuando él le entrega, dice que le entrega los hijos.
Cuando le entrega a los hijos, le entrega la misma cantidad de hijos que tenía, pero se lo entrega de una manera, ahora se lo entrega diferente. ¿Por qué? Porque no relata la Biblia que él volvió a hacer sacrificio en ellos. No relata la Biblia que él volvió a hacer, a hacer memoria de ellos concerniente a los sacrificios. ¿Sabe algo? Con Job vino tanta madurez que Jacob entendía, y Jacob podía entender que aquellos muchachos que el Señor le había entregado era un nuevo pacto. Aquellos muchachos que el Señor le había entregado era un nuevo horizonte. Aquellos muchachos que el Señor le había entregado ahora eran muchachos que ellos iban a salir a edificar a otros, que ellos iban a salir a hablarle a otros, no simplemente iban a quedar haciendo fiesta en su casa. Por eso es que hay gente que vemos que Dios no quita algo, y cuando Dios no entrega, cuando Dios no quita eso, nosotros pensamos que es por mal. No, es por bien, porque te vas a olvidar de ti y vas a poner eso que Dios te entregó por encima. Entonces, Dios, ¿qué tiene que hacerte? Dios te lo quita para cuando Dios te lo entregue, tú puedas entender que tú tienes también la responsabilidad de cuidar tu vida espiritual tú, pero también de cuidar la vida espiritual de aquellos, sin tener que sobrepasar los límites ni el lindero que el Señor te permite poder tú vivir. Entonces, cuando le entrega a los muchachos, le dice, ahora le entrega nombre. Cuando le entrega los nombres, le dice a ellos, yo te voy a dar largura de vida, pero de largura de días, pero aquellos días que yo te voy a dar van a ser tan excelentes, van a ser tan hermosos, que tú no vas a tener ahora que poder preocuparte. ¿Por qué? Porque ya yo, todo lo que tú estás viviendo ahora, ya yo te vi viviéndolo en mi eterno presente. Tremendo, de verdad que sí. Hablar acerca de nuevos horizontes es algo impresionante. ¿Por qué es tan impresionante? Porque cuando tocamos el punto y nos vamos a la Biblia, podemos notar acerca cuando Abraham, la Biblia dice que Abraham está viviendo en Ur de los Caldeos, y Dios tiene que sacarlo de un horizonte que él está viviendo para llevarlo a otro horizonte. Por esa misma razón Dios se le revela, le dice, Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela y de la casa de tu padre. Le está cambiando todo. Número 1, lo está cambiando de nación. Número 2, lo está sacando de familia. Y número 3, lo está sacando de un núcleo que él estaba acostumbrado a vivir. Un nuevo horizonte que Abraham tenía que acostumbrarse a vivir, pero no era un horizonte que le dieron GPS. No era un horizonte que le dieron el Uber. No pusieron la dirección, sino era un horizonte que era el cielo que lo estaba dirigiendo. O sea, yo prefiero tener la dirección del cielo que tener la dirección de la tierra. Yo prefiero que sea el cielo que me dirija, que sea el cielo que tenga mi dirección, a que yo tenga la dirección. Es así. Porque cuando yo tengo la dirección, me voy a mover por lo que yo quiero. Pero cuando el cielo tiene mi dirección, el cielo me va a mover hacia la dirección que se le dio a él. O sea, hay un nuevo horizonte para la vida de alguien aquí. Hay un nuevo horizonte que Dios viene a cambiar a la vida de una persona, y le viene a decir, el horizonte que estás atravesando no es el horizonte profético que Dios determinó para tu vida. El horizonte que estás viviendo ahora no es el horizonte que Dios determinó para ti. Dios te cambia tu historia cuando te cambia el horizonte. No el horizonte realmente que fue depositado del cielo, sino el horizonte de tu mentalidad. Porque el horizonte que siempre Dios determinó para ti siempre mantuvo vigente, siempre se mantuvo estable. Es como el pueblo de Israel, tenía que llegar un día y varios minutos para poder entrar a la tierra prometida, y lo que le costó lo que era un día para ellos, le costó años por no reconocer su horizonte. Cuando no reconozco mi horizonte, lo que yo podía obtenerlo en un día, entonces lo tengo que obtener en años, porque no he podido reconocer el horizonte correcto que Dios ha determinado sobre mi vida. Por esto, esta palabra tiene que quedar, como siempre yo digo, como un sello en el corazón de alguien. Melqui, yo quiero que tú, en ese mismo tenor, pueda darle un consejo a esta generación, cómo ellos pueden reconocer el horizonte que Dios determinó para ellos. Aleluya. Miren, lo primero es que nosotros debemos entender que somos hechuras del Señor. Al entender que somos hechuras del Señor, debemos de entender y darnos cuenta que nosotros no nos podemos valer por nosotros mismos. Lo primero es que tú tienes, para tú poder reconocer el horizonte para que tú puedas reconocer el horizonte que Dios te tiene, tú tienes que reconocer al Dios del horizonte. Y hay gente que quieren un horizonte, pero no conocen al Dios del horizonte. Tremendo. O sea, hay gente que quieren ver gloria, pero como dije ahorita, no conocen al Dios de gloria. Lo primero que tú tienes que entender es la humildad. Tú tienes que hacer un balance entre lo que ya Dios te dijo y entre lo que tú piensas. Lo que tú piensas nunca puede estar encima de lo que Dios te dijo. Pon a Dios por encima de todo y el nuevo horizonte llegará a tu vida.
Tremendo, tremendo, de verdad que sí. Lo que ha acontecido en el día de hoy es algo impresionante y es algo poderoso. Usted debe ser parte de verdad de este gran video. Comparta, comente, ponga debajo de los comentarios la palabra que más le impactó. Reconozca su horizonte. Reconozca lo que Dios dijo de usted, reconozca para lo cual Dios lo llamó. Nunca podrás toparte con tu horizonte cuando no reconoce tu llamado, cuando no reconoce la ruta correcta para dónde va. Pablo o Saulo estaba corriendo hacia un horizonte, pero cuando se topó con el verdadero, se dio cuenta que el horizonte de él era predicar a Cristo. Hay mucha gente corriendo hacia Damasco cuando el horizonte de ellos es predicar a Cristo. Hay gente queriendo matar con un horizonte incorrecto cuando el horizonte correcto es predicar a Cristo. Ahora, lo que tú estás persiguiendo, ahora tú le vas a predicar a ellos. Porque cuando te conectas con tu horizonte, te conectas con tu destino profético. Nunca podrás ver cielos abiertos hasta que no reconozcas el horizonte correcto que Dios diseñó para tu vida. Juan, en una ocasión dijo: Señor, yo sé que tú me dijiste sobre quien yo voy a descender la paloma. Ahora Juan está viendo que el horizonte correcto él lo está bautizando. Él está viendo que el horizonte para él poder ver la gloria, ahora él lo tiene en el Jordán. Así que tienes que reconocer tu horizonte. Y de verdad que sí, Melqui, bendigo tu vida. Así como prospera tu alma, pueda prosperar todo lo que emprendas en Cristo Jesús. Bendigo tu ministerio y bendigo tu calzado. A cada persona, ahora mismo Dios me ha puesto a decir esa palabra: bendigo tu calzado, porque realmente el camino que vas a recorrer va a ser un camino profético en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendecimos la audiencia que día tras día está conectada con nosotros. Le pedimos que se suscriba al canal. Estamos en todas las plataformas digitales como Excelencia Cristiana Televisión. Puede seguirnos, buscarnos y ver contenidos edificantes que día tras día se suben en esta plataforma. Se despide de usted su hermano y amigo Christopher Arias, su hermano Melqui Lorenzo Ortiz. Y esto fue Conociendo el Mundo Espiritual. Hasta la próxima. Shalom.